La mañana llegaba despacio sobre Ciudad Juárez, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura, mientras las primeras luces se encendían en las casas modestas de la periferia. En la colonia Riberas del Bravo, una mansión de 3 pisos permanecía en silencio. Sus ventanas oscuras contrastaban con los muros blancos que reflejaban el amanecer. Dentro, Rodrigo, conocido en los círculos exclusivos como el banquero, dormía su último sueño como hombre libre, ajeno al cerco que se cerraba a su alrededor. Rodrigo no era como los demás. Licenciado en Economía con posgrado en Finanzas Internacionales, había recorrido un camino que comenzó de forma legítima: bancos suizos, fondos de inversión en Dubái, consultoría para oligarcas rusos, pero en algún momento la línea que separaba lo legal de lo ilegal se había vuelto tan tenue que él simplemente decidió cruzarla. Y cuando lo hizo, descubrió que del otro lado había mucho más dinero del que jamás imaginó posible. Sus clientes ya no eran líderes de multinacionales ni herederos europeos. Eran hombres que movían fortunas sin aparecer nunca en informes fiscales, que compraban territorios enteros con maletas de efectivo, que hacían desaparecer capitales a través de blockchains y paraísos fiscales con la misma facilidad con la que otros se cambian de ropa. El Learjet 45XR esperaba en el hangar privado del Aeropuerto Internacional Abraham González desde la tarde anterior. Matrícula falsa, plan de vuelo hacia San José del Cabo. Pero todos sabían que aquel jet, una vez en el aire, podía cambiar de ruta cuantas veces fuera necesario antes de aterrizar en algún país sin tratado de extradición. La tripulación, 2 pilotos venezolanos con historiales impecables y pasaportes aún más impecables, todos falsos, naturalmente ya había cobrado por adelantado $500,000 cada uno en Bitcoin. Rodrigo era meticuloso así, no dejaba cabos sueltos, o al menos eso creía. Lo que Omar Harfuch y su equipo de élite de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habían descubierto tras meses de investigación era algo que trascendía las operaciones tradicionales. Rodrigo no era solo un intermediario, era un arquitecto financiero, un ingeniero de fortunas ilícitas que había construido un imperio invisible operando en las sombras del sistema bancario global. Su metodología era de una sofisticación alarmante. A través de una red de 43 empresas fantasmas repartidas entre Belice, Panamá, Islas Caimán y Dubái, Rodrigo creaba capas y más capas de transacciones legítimas que enmascaraban los verdaderos flujos de capital. Una remesa de dinero empezaba como consultoría empresarial en Belice, se convertía en inversión en tecnología en Caimán, pasaba por una adquisición de propiedades en Panamá y finalmente emergía limpia en Dubái, lista para reinvertirse o repatriarse. Pero su verdadera genialidad estaba en las criptomonedas. Mientras otros aún operaban con maletas de efectivo y transferencias bancarias rastreables, Rodrigo había abrazado por completo el universo digital. Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash, decenas de billeteras digitales distribuidas por exchanges descentralizados, mixers que fragmentaban y reagrupaban fondos, volviéndolos prácticamente imposibles de rastrear. Él no solo movía dinero, lo hacía desaparecer y reaparecer como magia financiera. La investigación había comenzado casi por casualidad. Una pista proporcionada por agencias estadounidenses sobre movimientos sospechosos que involucraban a un grupo de Ciudad Juárez que, pese a operaciones modestas en la frontera, mostraba una capacidad financiera desproporcionada. Las cuentas no cerraban. ¿Cómo podían mantener una estructura tan pequeña y al mismo tiempo tener acceso a decenas de millones en activos? Harfuch designó un equipo pequeño y discreto, agentes con formación en delitos financieros, hackers éticos reclutados directamente de universidades, analistas de inteligencia con experiencia en agencias internacionales. Nada de operativos ostentosos, nada de redadas policiales prematuras. Aquello sería una partida de ajedrez lenta y calculada, en la que cada movimiento debía pensarse con 3 jugadas de anticipación. Mariana, analista de ciberinteligencia de apenas 28 años, fue quien primero identificó el patrón. Graduada en Ciencias de la Computación por la UNAM y con maestría en criptografía, había sido reclutada personalmente por Harfuch
después de una conferencia sobre seguridad en blockchain. Durante semanas, Mariana revisó terabytes de datos de transacciones buscando ese elemento que no encajaba, esa anomalía que delataba la presencia de algo oculto, y entonces lo encontró: una serie de microtransacciones en Monero, una criptomoneda enfocada en la privacidad absoluta, que aunque individualmente insignificantes, al agregarse revelaban un volumen impresionante. Alguien estaba moviendo fortunas de forma fragmentada, usando cientos de billeteras intermedias, pero siempre convergiendo hacia un mismo conjunto de destinos finales. Como agua corriendo entre piedras, le explicó a Harfuch durante una reunión de madrugada en el búnker de operaciones. No ves el río, solo ves gotas aisladas, pero si mapeas todas las gotas, descubres hacia dónde está fluyendo el agua. El trabajo de rastreo llevó 3 meses. 3 meses de análisis forense digital, de infiltración en foros de la dark web, de monitoreo, de wallets sospechosas. Mariana dormía 4 horas por noche con los ojos permanentemente rojos por las largas sesiones frente a los monitores. Pero gradualmente la red de Rodrigo comenzó a revelarse. El punto de inflexión ocurrió cuando lograron identificar un patrón de conversión. Grandes volúmenes en criptomonedas convertidos a dólares a través de un exchange con sede en Hong Kong y luego transferidos a cuentas corporativas en Dubái. El exchange tenía un KYC, Know Your Customer, débil, pero no era completamente anónimo. Con cooperación internacional y mucha presión diplomática consiguieron acceso a los registros. Ahí estaba Rodrigo, ciudadano mexicano residente en Ciudad Juárez, controlador de 17 cuentas corporativas diferentes, sus transacciones en los últimos 2 años, más de 320 millones de dólares. A partir de ese momento, Rodrigo pasó a ser monitoreado 24 horas al día, vigilancia física discreta, intervención telefónica autorizada judicialmente, rastreo GPS de sus 3 vehículos. Harfuch quería el cuadro completo, no solo a Rodrigo, sino toda su red de contactos, sus clientes, sus facilitadores. Lo que descubrieron fue una operación tentacular que conectaba múltiples organizaciones. Rodrigo no trabajaba para un grupo específico, trabajaba para quien pudiera pagar sus tarifas exorbitantes. Grupos de Sinaloa, células independientes de Chihuahua, incluso organizaciones internacionales con operaciones en Centroamérica. Él era el Suiza del mundo clandestino, neutral, confiable, absurdamente caro. Sus tarifas, 15% de todo el valor movido, pero el servicio que ofrecía valía cada centavo. El dinero entraba sucio y salía limpio, intocable, listo para usarse en inversiones legítimas, compra de propiedades, incluso para financiar campañas políticas a través de prestanombres sofisticados. El capitán Roberto Elguero, jefe de la unidad táctica de Harfuch, empezó a montar el plan de captura, veterano de decenas de operaciones de alto riesgo. Roberto tenía una filosofía simple: velocidad, sorpresa y violencia de acción. No violencia literal, aunque estaba preparado para ella si era necesario, sino la violencia psicológica de una entrada tan rápida y coordinada que el objetivo simplemente no tuviera tiempo de reaccionar. La mansión de Rodrigo era una fortaleza: muros de 4 metros, cámaras de seguridad en cada ángulo, portones reforzados con acero balístico, sistema de alarma conectado directamente a una empresa de seguridad privada que, según la información, tenía guardias preparados capaces de llegar en menos de 5 minutos. Además, había evidencias de que Rodrigo mantenía escoltas personales dentro de la propiedad, exmilitares, profesionales entrenados. Pero Roberto había enfrentado situaciones peores. La planificación llevó semanas. Se construyeron maquetas tridimensionales de la mansión usando imágenes satelitales y drones de reconocimiento. El equipo ensayó la entrada decenas de veces en una réplica a escala real construida en una instalación militar a las afueras de la ciudad. La decisión de ejecutar la operación llegó cuando la inteligencia detectó que Rodrigo estaba preparando su fuga. Conversaciones interceptadas mencionaban viaje de negocios y cierre de ciclos. El jet fue abastecido. Maletas comenzaron a cargarse en el maletero de su Mercedes-Benz blindado.
se estaba yendo. Si no actuaban rápido, perderían la ventana. Harfuch dio la orden un martes por la noche. Operación Arquitecto. Ejecución en la madrugada del jueves, 4:47 de la mañana. El horario no era aleatorio. Estudios sobre ritmos circadianos humanos muestran que las 4:47 es el momento de menor alerta mental, cuando incluso los insomnes finalmente caen en sueño profundo, cuando los reflejos están más lentos, cuando la confusión al despertar es máxima. El equipo de 32 agentes se reunió en un punto de concentración a 5 kilómetros de la mansión. Vehículos sin identificación, uniformes negros sin insignias ostentosas, equipo táctico de última generación, cascos con visores nocturnos, chalecos balísticos nivel 4, fusiles de asalto con supresores. Parecía una operación militar y en esencia lo era. Roberto hizo el briefing final, su voz calmada pero firme. Recuerden, nuestro objetivo es la captura pacífica. A las 4:32, los vehículos comenzaron a moverse en un convoy silencioso por las calles aún desiertas de Ciudad Juárez. Las luces de la ciudad parpadeaban intermitentes, indiferentes a la operación que estaba a punto de ocurrir. En el asiento del copiloto del vehículo líder, Harfuch revisaba por última vez los detalles de la misión en su tablet cifrada. Años de experiencia le habían enseñado que operaciones así podían salir mal de 1000 maneras distintas y él necesitaba estar preparado para todas. 4:46. Los vehículos se estacionaron a 2 manzanas de distancia. Los agentes desembarcaron en silencio absoluto, moviéndose como sombras a través de las calles vacías. El primer equipo, especialistas en desactivación de seguridad electrónica, avanzó hasta los muros externos y empezó a trabajar sobre las cámaras y el sistema de alarma. Equipo de guerra electrónica militar capaz de emitir señales que confundían los circuitos de seguridad, haciendo que los monitores mostraran grabaciones en bucle mientras la operación real sucedía. 4:47. Todos en posición, confirmó Roberto por radio, su voz como un susurro electrónico en los auriculares de cada agente. 4:48. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. Lo que ocurrió en los siguientes 47 segundos fue una sinfonía de coordinación táctica. El equipo de asalto usó una carga explosiva controlada en el portón principal, no lo bastante fuerte como para causar daños colaterales, pero sí lo suficientemente potente como para convertir 3 toneladas de acero en chatarra retorcida. El estruendo rasgó la madrugada silenciosa de Ciudad Juárez, como un trueno seco. Antes de que los ecos siquiera se disiparan, 2 docenas de agentes ya corrían a través de la brecha, moviéndose con precisión coreografiada. El sistema de alarma comenzó a aullar. Los técnicos habían desactivado la conexión con la empresa de seguridad, pero no la alarma interna. Dentro de la mansión, el caos, los 2 escoltas de Rodrigo, un ex marina estadounidense llamado Douglas y un ex soldado mexicano conocido solo como el Jarocho, despertaron con el estruendo y de inmediato desenfundaron sus dispositivos. Pero antes de que pudieran siquiera orientarse, flashbangs explotaron simultáneamente en 3 puntos de la casa, granadas de luz y sonido que convierten cualquier ambiente en un infierno sensorial. Douglas, profesional entrenado, intentó resistir, apuntó su objeto hacia las sombras que se movían por el pasillo, pero no tuvo oportunidad. 3 puntos láser rojos convergieron instantáneamente en su pecho. Una voz firme ordenó en inglés: suéltala, suelta el objeto ahora. La vacilación duró 2 segundos, tiempo suficiente para que Douglas comprendiera que estaba superado en número, superado tácticamente, superado en todos los sentidos posibles. El objeto cayó sobre el suelo de mármol con un tintineo metálico. El Jarocho en el piso superior tuvo aún menos suerte, intentó bajar las escaleras y fue interceptado por un subequipo que ya estaba subiendo. Fue derribado e inmovilizado en menos de 5 segundos, brazos torcidos a la espalda, la rodilla de un agente presionando su nuca contra la alfombra persa del pasillo. Rodrigo despertó con el mundo derrumbándose a su alrededor. El estruendo, los gritos, los pasos pesados,
la luz cegadora de los flashbangs filtrándose bajo la puerta del dormitorio principal. Su primera reacción fue de pura incredulidad. Esto no podía estar pasando, no con él, no después de todos los cuidados, todas las precauciones, todas las capas de seguridad. Se deslizó de la cama king size, gateando hasta la mesita de noche, donde guardaba un objeto de protección, pero antes de que sus dedos tocaran el cajón, la puerta del dormitorio estalló hacia adentro, no literalmente, sino por la fuerza de un ariete de acero operado por 2 agentes que transformaron la madera maciza en astillas. Al suelo, manos atrás de la cabeza, 5 fusiles apuntando a su cabeza, puntos láser danzando en su rostro. Rodrigo, vistiendo apenas unos shorts de seda, levantó las manos lentamente, con el cerebro aún intentando procesar la situación. Este era el fin, lo sabía con absoluta certeza. Fue esposado con brutalidad profesional, no cruel, sino firme, sin margen para resistirse. 2 agentes lo levantaron y lo empujaron fuera de la habitación. En el pasillo, iluminado por linternas tácticas, vio por primera vez a Omar Harfuch de pie en el centro del caos organizado, observándolo todo con esa expresión de calma implacable que lo convertía en uno de los funcionarios más temidos del gobierno mexicano. Sus miradas se cruzaron por un momento. No hizo falta ninguna palabra. Harfuch simplemente asintió, un gesto que lo contenía todo. Te lo advertí. Fuiste advertido y ahora se acabó. Con Rodrigo y sus escoltas detenidos comenzó la segunda fase de la operación, la búsqueda exhaustiva. Equipos especializados en delitos financieros liderados por Mariana empezaron a revisar cada centímetro de la mansión. No buscaban solo evidencias físicas, buscaban la infraestructura digital del imperio de Rodrigo. La oficina del segundo piso era una fortaleza dentro de la fortaleza. Puerta de acero, cerradura biométrica, sistema de destrucción automática de datos si se forzaba la entrada. Pero Mariana era mejor que cualquier sistema de seguridad. Usando un dispositivo de bypass biométrico, esencialmente una huella digital falsa creada a partir de imágenes de alta resolución de las manos de Rodrigo obtenidas durante la vigilancia, logró engañar al lector y abrir la puerta sin activar el protocolo de destrucción. Lo que encontraron dentro fue el santo grial de la investigación: 3 computadoras de última generación, múltiples pantallas aún mostrando gráficos de criptomonedas en tiempo real, un laptop conectado a un cold wallet, un dispositivo físico que almacenaba las claves privadas de billeteras digitales. Y en una caja fuerte empotrada en la pared detrás de una pintura de Diego Rivera, probablemente falsa, Rodrigo no era lo bastante estúpido como para guardar una obra auténtica en casa. Encontraron $73 millones en criptomonedas distribuidos en 17 billeteras diferentes: Bitcoin, Ethereum, Monero e incluso algunos tokens exóticos que Mariana tuvo que investigar para identificarlos. Las claves privadas estaban almacenadas en 3 hardware wallets Ledger, cada una protegida por contraseñas que Mariana sabía que podría romper con tiempo suficiente. Documentos físicos, contratos de empresas fantasma, acuerdos de servicios, incluso una especie de libro mayor manuscrito donde Rodrigo registraba transacciones que nunca podrían digitalizarse. Listas de clientes identificados solo por códigos: cliente JZ47, cliente SN30 y 3. Pero había detalles suficientes: volúmenes transaccionados, fechas aproximadas, como para que los investigadores cruzaran con otra información y eventualmente identificaran los nombres reales. Un pendrive en un compartimento secreto dentro del cajón del escritorio. Cuando Mariana lo conectó en un laptop aislado de cualquier red, naturalmente ella no era novata, descubrió que contenía un respaldo completo de toda la correspondencia digital de Rodrigo de los últimos 5 años, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, Telegram, Signal, un tesoro de pruebas incriminatorias. Mientras la mansión era registrada de arriba abajo, un equipo secundario se dirigió al aeropuerto. El Learjet estaba allí, reluciente bajo las luces del hangar privado, listo para despegar. Los pilotos venezolanos, Carlos y Miguel, ambos seudónimos naturalmente, fueron detenidos aún en la sala de descanso de la tripulación, tomando café
y esperando la llamada de Rodrigo que nunca llegaría. Dentro de la aeronave encontraron 2 maletas de marca. No contenían ropa, contenían dinero en efectivo. Exactamente 2.3 millones de dólares en billetes de 100 organizados en fajos perfectamente contados y asegurados con bandas elásticas, dinero limpio, billetes nuevos, probablemente retirados de algún banco a través de una de las empresas fantasma de Rodrigo, su kit de emergencia para recomenzar la vida en algún lugar lejano. También encontraron 4 pasaportes distintos, mexicano, uruguayo, portugués y español, todos con la foto de Rodrigo, pero con nombres diferentes, identidades de respaldo compradas en algún mercado negro especializado, cada una costando probablemente cientos de miles de dólares. Con esos documentos y el dinero en efectivo, Rodrigo podría desaparecer en cualquier ciudad del mundo y reconstruir su vida desde cero. Pero ahora todo eso era evidencia. En la sala de detención temporal, una instalación segura de la Secretaría en las afueras de Ciudad Juárez, Rodrigo se sentaba en silencio, aún procesando la magnitud de su derrumbe. Había pasado los últimos 10 años construyendo cuidadosamente su imperio invisible, tomando todas las precauciones, siempre 3 pasos por delante, y aún así lo habían atrapado. Cuando Harfuch entró en la sala, Rodrigo no levantó la mirada. Sabía quién era, sabía lo que representaba. Rodrigo, empezó Harfuch sentándose al otro lado de la mesa metálica. Voy a ser directo contigo, lo tenemos todo. Tus billeteras digitales, tus registros, tus clientes. Tenemos pruebas suficientes para mantenerte preso hasta que seas un hombre muy viejo. Silencio. Pero continuó Harfuch. Tú eres inteligente, construiste algo impresionante, lo reconozco. Una red que llevó años rastrear. Así que te haré una oferta simple. Coopera, danos acceso a las contraseñas de las billeteras, identifica a tus principales clientes, ayúdanos a desmantelar toda la red y tal vez, solo tal vez, tengas una oportunidad de ver la luz del día antes de los 80. Rodrigo finalmente levantó los ojos. Había cansancio en ellos, pero también un resto de esa inteligencia afilada que lo había hecho tan exitoso. No entiendes, dijo con voz áspera, yo no soy nadie, solo un intermediario. Los verdaderos jugadores, ellos nunca aparecen, nunca se exponen. Yo solo soy un engranaje. Tal vez, respondió Harfuch, inclinándose hacia adelante. Pero es el engranaje que vamos a usar para desmontar la máquina entera. En las semanas siguientes la operación se expandió con acceso a los registros de Rodrigo. El equipo de Harfuch identificó otras piezas de la red. Un contador en Monterrey que creaba las estructuras corporativas fantasma, un abogado en Guadalajara especializado en vacíos de la legislación internacional, un corredor en Dubái que facilitaba las conversiones finales de cripto a dinero limpio. Uno a uno fueron desarticulados, sin espectáculo mediático, sin conferencias de prensa grandilocuentes. Harfuch prefería trabajar en las sombras, dejar que los objetivos descubrieran demasiado tarde que estaban siendo investigados. La parte más delicada fue transferir el control de los 73 millones de dólares en criptomonedas a custodia gubernamental. Mariana trabajó día y noche usando técnicas de criptoanálisis y fuerza bruta para romper las contraseñas de los hardware wallets. Rodrigo con el tiempo proporcionó algunas, pero no todas. Guardaba cartas bajo la manga esperando usarlas como moneda de cambio futura, pero Mariana era persistente. 5 semanas después de la detención, todas las billeteras estaban abiertas. Los fondos fueron transferidos a billeteras controladas por el gobierno, donde esperarían los trámites legales para un eventual decomiso definitivo. Lo que más sorprendió a Harfuch durante toda la investigación no fue la sofisticación técnica de Rodrigo. Eso era esperable. Lo que lo sorprendió fue la escala. Los registros mostraban que a lo largo de 7 años de operación, Rodrigo había movido más de 200 millones de dólares, 1.200 millones con M, dinero proveniente de decenas de fuentes distintas, lavado a través de cientos de operaciones legítimas, emergiendo limpio del otro lado, comprando ranchos en el interior, financiando campañas políticas mediante prestanombres, invirtiendo en startups tecnológicas, adquiriendo inmuebles de lujo
en Miami, Los Ángeles, Vancouver, una gigantesca máquina de lavado de dinero que operaba 24 horas al día, 7 días a la semana, alimentada por la genialidad financiera de un hombre que podría haber sido uno de los grandes nombres de Wall Street, pero eligió el lado oscuro porque allí los límites eran infinitos y las ganancias obscenas. Y Rodrigo no era el único. La investigación reveló que había otros banqueros operando sistemas similares en distintas regiones de México. Rodrigo era solo el más sofisticado, el más ambicioso, pero no estaba solo. Había todo un submundo de ingenieros financieros operando en las sombras de la economía global, conectando el dinero ilegal con el mundo legal con una facilidad alarmante. Hoy, Rodrigo espera en una instalación de máxima seguridad. Sus días de lujo y libertad se han convertido en recuerdos lejanos. El Learjet fue confiscado y será subastado. La mansión está sellada a la espera de los procesos de decomiso. Los 73 millones de dólares en criptomonedas están seguros bajo custodia gubernamental. Pero para Omar Harfuch, la operación Arquitecto representa algo mayor que una detención exitosa. Representa un mensaje claro. No importa cuán sofisticado sea el esquema, cuán elaboradas sean las capas de protección, cuán invisible parezca la operación, con el tiempo la red se cierra. Mariana fue ascendida convirtiéndose en jefa de una nueva división especializada en delitos financieros digitales. Su pericia en rastreo de criptomonedas ahora se comparte con otras agencias, formando a una nueva generación de investigadores capaces de navegar el complejo mundo de las finanzas digitales. Roberto continúa liderando operaciones de alto riesgo, pero ahora con un entendimiento más profundo. Las batallas modernas no se ganan solo con fuerza táctica, sino con inteligencia estratégica. Y en algún lugar de Ciudad Juárez, en otra mansión, en otra oficina discreta, otro banquero observa las noticias sobre la caída de Rodrigo y se pregunta: ¿seré yo el siguiente? La respuesta, si Harfuch tiene algo que decir al respecto, es un sí inevitable, porque la máquina de lavar dinero puede ser sofisticada, pero la justicia, cuando se aplica bien, es aún más implacable.